esta comunidad para nosotros es fundamental. Vamos a hablar un poquito más de la reconstrucción de la Ciudad de México en particular. Me presento, soy Mónica Tapia, trabajo en una organización que se llama Ruta Cívica y nosotros somos la organización que le da soporte a una coalición y una campaña más amplia que se llama Ciudadanía 19S. Y somos una comunidad que viene desde los tiempos de Verificado 19S, que pues fuimos en ese entonces como más famosos porque pues fue en plena momento del temblor y de la emergencia, recopilar la información de lo que hacía falta, de lo que sobraba, de lo que se podía ofrecer, se estaba ofreciendo en la ayuda, incluso el transporte, etcétera. Pero desde ese momento nos dimos cuenta que la emergencia y que la ayuda de cierta forma y el momento del desastre se iban a acabar y que venía un larguísimo camino en términos de reconstruir esta ciudad. Y nosotros siempre decimos que reconstruir esta ciudad va junto con transformarla. Entonces que el temblor y lo que hemos aprendido ahora le llamamos ya de gestión de riesgos tiene que ver con esa transformación. Es decir, cómo baja la emergencia y no volvemos a ser la misma ciudad de antes, llena de problemas en las construcciones, poco solidaria en lo normal, poco informada de cómo está desarrollándose, creciendo la ciudad, moviéndose la tierra, trabajando este ecosistema, pues que al final también es algo que tenemos que entenderlo, que vivimos en lo que fue un lago, en temas de que las lluvias a veces nos recuerdan que nuestras avenidas son ríos y entonces está Río Consulado y Río Miscuac y Río Churubusco y eso se nos olvida y entonces eso tiene que ver también cómo transformamos y manejamos ese ecosistema de una forma más amigable también. No es que vayamos en contra de la naturaleza, sino trabajemos con la naturaleza. Entonces el tema también del agua, el tema de obviamente las construcciones y lo que viene también en la Ciudad de México en este año ya es un proceso de planeación a 20 años, ¿no? Un instituto de planeación, unos planes a 20 años, un programa de ordenamiento territorial. Y esto pues tiene que ver mucho con una exigencia que hicimos durante el temblor y posterior, que es el Atlas de Riesgo, y que en un ratito hablaremos más de esto. El Atlas de Riesgo, o sea, créanlo o no, pero pues hay muchísimos estudios y las universidades se han dedicado a generar muchísima información sobre cuáles son las amenazas que pueden estar en la ciudad, es decir, una grieta, una fractura, estos socavones que son así muy espeluznantes, que de pronto son hoyos que aparecen de la tierra y que son las vulnerabilidades, es decir, los edificios encima o donde estamos, si hay un hospital, si hay una escuela, nosotros mismos o incluso también si hay construcciones viejas, no sé si les ha tocado ver, de estas de 2, 3 pisos, que después le van construyendo 3, 4, 5 encima y uno dice, ¿y como a poco la estructura aguanta? Digo, no somos ingenieros para esos temas, pero a poco eso se puede, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la reconstrucción, que son todos estos lugares, sobre todo viviendas, muchas son viviendas unifamiliares, viviendas de una familia, que se dañaron en el oriente, sobre todo en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco. Son muchos de estos lugares pues muy invisibles, que no salen en las noticias y que no son súper aparatosos, sobre todo en el momento del desastre. Y luego estos multifamiliares, es decir, edificios donde viven varias familias, que eso sí, pues son los de aquí de la Condesa, la Roma, todo esto que fue División del Norte, Tláhuac. Obviamente las escuelas, el Rebsamen fue uno de los casos muy visibles y muy trágicos. Y en este momento, ¿qué está pasando con ellos? Entonces, muchos de esos, y nos ha tomado mucho tiempo porque tuvimos un gobierno
que se fue, vino el tiempos electorales y entonces hubo la transición y luego llegó el nuevo gobierno y muchas veces fue inventar mucho de esto nuevo. Entonces nos ha tomado mucho ya estar en este momento donde se están reconstruyendo y no sé si los habrán visto ustedes, pero muchos de estos tienen mantas que dicen este fue un inmueble dañado y se está reconstruyendo. Entonces esos lugares que uno ve uno por uno, dice, pues ahí están, ¿qué es lo que sucede con ellos, no? O sea, ¿cuánto recurso público se le está otorgando? Porque al final pues, son nuestros impuestos, no son créditos como era la reconstrucción anterior, o sea, hubo toda esta demanda por decir no nos endeudemos, sino que reconstrúyase con recursos públicos. Entonces tenemos que cuidar esos recursos públicos, a quién se le está dando cuánto, cómo, con qué reglas. Ese es un tema del fideicomiso, que ahorita hablaremos rápido del fideicomiso. Y luego, ¿cómo va el avance, no? ¿Cómo va el proyecto? ¿Ya se aprobó? Hay un tema ahí también fuerte de la mayoría de estos propiedades o edificios o departamentos o casas no tienen títulos de propiedad y aquí es uno de los temas que le queremos decir a todo el mundo. Si queremos prepararnos para el siguiente temblor, si tienen una propiedad, escritúrenla, si se los heredaron, hagan la sucesión testamentaria, o sea, todos esos títulos que le comprueban a uno que uno es dueño de esa propiedad. Y lo que ha estado pasando es que, por ejemplo, en los edificios, de los 20 personas que tienen departamentos, hay 5, hay a veces 10 que no tienen su título de propiedad. Entonces ahí se atora muchas veces esto de a quién se le paga, cómo se construye, etcétera. Entonces hay todo un problema de lo legal y de ponerse de acuerdo muchos de estos vecinos. O sea, se tienen que poner de acuerdo en términos de el proyecto que van a reconstruir. En algunos casos se está dando el tema de la redensificación. No sé si ustedes han oído hablar de esto. La redensificación es, te doy derecho a que construyas un poco más de lo que tenías para vender los departamentos adicionales. Entonces el dinero se lo queda el gobierno reconstruye con ese nuevo proyecto y en lugar de haber 20 departamentos, habrá 25 o habrá 30 y los extra los vende un poco para recuperar un pedazo de este proyecto, de esta reconstrucción. Entonces también pues necesitamos mucha transparencia en eso, ¿no? ¿Cuántos se vendieron? ¿A cuánto? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Entró de regreso al fideicomiso o no? Estos son como algunos de los muchos retos. Uno de los temas también que están ahí pendientes son los estudios que se han hecho de las grietas, que no sé si también oyeron, en una sección bastante grande de Tláhuac y de Iztapalapa, lo que sucedió es que muchas de estas casas unifamiliares terminaron como en unas super grietas o la casa no está tanto dañada, pero el patio, o sea, le pasa un hoyo ahí tremendo, ¿no? Entonces se empezó a ver pues que estos lugares son de alto riesgo, o sea, en realidad también hay que reubicar a las personas que viven ahí. O sea, y es más, nunca debimos de haber construido y habitado esa zona por el tipo de suelo que hay. Entonces, lo que nos importa mucho también es, y esto es un reto no solo de datos, sino de tener acceso a esa información, que nos quede claro cuáles son lugares inhabitables, que están llenas de grietas para que se incorporen a esto del atlas de riesgo y entonces la gente sepamos que ahí no se puede construir. O sea, no volvamos a hacer la misma historia, volver a poner casas, departamentos, etcétera, sino ya son lugares donde no se debería de poder reconstruir y entonces pensar más en parques o en plazas o en espacios abiertos o incluso en zona agrícola de nuevo para que estos lugares pues sean recuperados de esta forma, no queden como terrenos baldíos, pero sí no es seguro vivir ahí. Y pues si no tenemos estos datos, es probable que
pues otra vez a alguien le vendan el terreno, le diga, no, este está buenísimo, este lote, y mira qué barato, y pues otra vez empecemos. Entonces es el tipo de transformaciones que queremos hacer. Traemos una presentación chiquita, digo, este es como el panorama general, pero una presentación chiquita ya de qué son los datos que tenemos, cuál es el reto, pero no sé si Mari Carmen, ¿tú quieres hablar o...? Muchas gracias. Pues encantada de estar acá. Gracias, Mónica, por ser, la verdad es que Ciudadanía 19S ha sido referencia para muchas cosas en términos justo de cómo nos encargamos después del sismo de toda la reconstrucción y hacernos pues copartícipes de este tipo de responsabilidades. Y a mí me gustaría mucho comentar, o sea, antes justo de empezar a ver las especificidades de la información que cada una traemos, es que o sea, justo enfatizar lo que Mónica refiere respecto a la información. O sea, sin información nosotros no podemos, o es más complicado tomar decisiones en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida, en si estamos en una zona segura o no, si vamos a trabajar en un lugar que nos inspira confianza o no, si conocemos el uso de suelo, el estado del suelo, donde vamos a comprar una vivienda o donde vamos a rentar. En fin, son decisiones que sí nos competen en la calidad de la seguridad de las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, el año pasado, desde el Info en la ciudad, lo que hicimos fue en septiembre un coloquio de la reconstrucción, por una reconstrucción abierta, de tal manera de poder ir planteando a nivel público, pues no planteando de manera inicial, sino más bien acompañando desde el organismo garante justo esta preocupación que tenemos quienes habitamos la ciudad, de cómo nos estamos conformando, cómo nos estamos responsabilizando desde lo público y desde lo privado para conformar una reconstrucción que nos dé una mayor certeza. Y no solo que aspiremos a tener una reconstrucción, sino incluso también pues justo poder hacer planeación, poder tener una prevención de riesgos, cómo vamos a construir resiliencia. Y en ese sentido, este año también vamos a realizar el seguimiento de coloquio de qué nos hemos hecho cargo en materia de reconstrucción y de prevención y de construcción de resiliencia, porque nos parece vital, literal, ¿no?, hacernos cargo de poder sumar a respuestas, a encontrar información, a visibilizar diagnósticos, a presentar información y qué tanta información también nos hace falta. Y en ese sentido, uno de los trabajos que realizamos pues es verificar si hay información o no de obligaciones de transparencia, y es parte de la información que les venimos justo a presentar, que ya está en línea, pero que también la idea es poder buscar pues no hay un repositorio de la información, hay distinta información a cuentagotas o muchas veces completa, pero no hay tampoco un sitio que aglutine esa información que hay en torno a la reconstrucción, y tampoco hay una estandarización de la información. O sea, tenemos formatos distintos, cómo podemos vincularlos, si nos ayudan a resolver las respuestas de las inquietudes que tenemos, o si nos ayudan a garantizar o a tener pues elementos para planear, ¿no?, y para decidir. Y justo la mesa que propusimos es hacernos cargo de ver los datos que hay, y en ese sentido pues Ciudadanía 19S y Ruta Cívica presentan un bloque de información, el Info en la ciudad a través de Estado Abierto presentamos otra, de tal manera que ustedes puedan hacer uso de esa información y decirnos qué tanto nos falta, qué no, seguramente muchísimo, ¿no? Y de eso se trata esta mesa. Porque digamos, la información de transparencia y las obligaciones que marca la ley, hay justo… dentro de estas obligaciones está el Atlas de Riesgos, que ahora ya incluso es una obligación que tienen que ir actualizando las 16 alcaldías. No solo es responsabilidad de la jefatura de gobierno, sino también a nivel alcaldía y demarcación territorial. También está, por ejemplo, las contrataciones y licitaciones, y en ese sentido también la idea es poder ver de qué manera está detallada la información o no, si nos sirve o no. Por ejemplo, dentro de las obligaciones de ley está también considerar el tipo de obra, el lugar, los costos,
en qué tiempo se va a desarrollar la obra, el número de beneficiarios, y lo ideal sería no solo que tengamos estas grandes mantas que hace referencia Mónica, si ustedes han revisado de algún edificio en proceso de reconstrucción, donde diga esto está en reconstrucción, sino justo que traiga estos detalles, cuánto cuesta, cuántos son los beneficiarios, cuándo se va a terminar, cuál fue el criterio de selección para aplicar reconstrucción. En fin, hay muchas preguntas en el camino que tenemos y justo pues el próximo septiembre vamos a estar ya a 3 años. ¿Y qué estamos haciendo con ello? Y quisiéramos hacernos responsables de, al menos en el granito de arena que cada una de nosotras nos toca jugar o queremos jugar desde habitantes de la ciudad o si somos transeúntes o usuarias de la ciudad, ¿cómo estamos aportando esta reconstrucción? ¿Cómo estamos aportando esta planeación? Y en ese sentido justo, o sea, pues agradecer el papel que ha jugado SocialTIC y toda la comunidad de dateros, de investigadores, de especialistas, porque si no tenemos justo estos usuarios de la información, no podemos sacarle jugo a lo que ya tenemos y no podemos tener la aspiración de qué tanto nos falta. Y justo creo que la relevancia de esta mesa es esa, o sea, del trabajo que nos puedan aportar, que podamos estructurar en conjunto es ese. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tanto nos falta? ¿Y a quién se lo tenemos que pedir? Y al menos en las bases de datos que les vamos a dar junto con el equipo, que les vamos a presentar con el equipo Estado Abierto, son 20, que justo viene lo que se ha evaluado en la Comisión de la Reconstrucción, en la Secretaría de… en el Instituto de Construcciones, en las 16 alcaldías, en fin, son 20 bases de datos que ustedes van a poder revisar, de tal manera que pues estamos siempre a la orden, todo es perfectible, o sea, definitivamente también eso me gustaría recalcar, que ninguna base de datos está terminada, siempre es dinámica y más con estos temas de prevención que tienen una connotación y obligaciones de transparencia, de utilidad social, en fin, o sea, y la idea es justo poder tener también ese piso de qué tanto nos falta, esos techos y esas aspiraciones de cuál es la línea a la que tenemos que aspirar para poder sentirnos satisfechos, seguros y poder tener la información que esté en nuestro alcance para poder tomar decisiones. Entonces, pues es lo que quería comentar hasta el momento y bueno, acá seguimos. Gracias. Pues muchas gracias. Y el info ha sido fundamental también en esta etapa, desde obligar a que la Comisión de Reconstrucción sea un sujeto obligado, o sea que sin eso, es eso, pues no están obligados a dar información y hubieran podido navegar sin darnos la información, pero sí ha sido pues un diálogo y al final un acuerdo que sean sujetos de obligación, que el fideicomiso sea sujeto de transparencia también y en ese sentido pues abrir esta información. Hemos insistido mucho en que la información no solo sea por solicitudes de acceso a la información, sino que sea proactiva y esté publicada en las páginas web y ahorita les vamos a explicar en qué páginas web están y etcétera, ¿no? Déjenme darles la presentación rápido. Si le das, va. Bueno, ¿cuál es el estado de transparencia en la reconstrucción? Ya les expliqué, somos un colectivo que hemos acompañado a la reconstrucción y en algunos casos a las personas damnificadas sobre sus edificios, sus viviendas o sus barrios, ¿no? Esto es más o menos lo que ha pasado, ¿no? De 2017 a 2019, que tomó mucho tiempo, pues es estar viendo cada caso y viendo la política pública y demás. En enero de 2019, la Comisión de Reconstrucción nos puso a cargo de manera honorífica, no nos pagan por esto, de la Subcomisión de Transparencia. Entonces, básicamente nuestro papel es estar metidos en un par de juntas. Daniel es uno de los que nos acompaña en estas reuniones porque estamos en varios comités y es estar, yo le digo a veces,
intenciando de dónde está la información, cómo está, etcétera. Entonces, hasta que ya sucede. El Comité de Transparencia también es uno que dice la ley, o sea, estamos obligados por la ley, está formado por varias instituciones académicas, está la UAM, está la UNAM, está el Politécnico y está el Instituto Tecnológico, ¿verdad, Daniel? Y la Secretaría de Educación, y Daniel que está aquí a cargo, ¿nos falta alguien? Ah, y el Colegio de México, sí. Y la Secretaría de Educación es el secretario técnico de este Comité de Transparencia, y lo que sirve, y si ustedes participan o son parte de estas comunidades académicas, pues digan y ubiquen quién es el responsable ahí, les podemos dar incluso los nombres, porque también si hacen ustedes análisis de datos y demás, pues queremos que estas instituciones académicas funcionen un poco como nosotros, exigiendo que esto sea transparente. Y en septiembre del año pasado, la Comisión de Reconstrucción firmó un convenio con el Info Ciudad de México, y nosotros fuimos testigos de ese convenio, pues ya de abrir toda la información. Y en este proceso, digamos, entre enero del 2019 y hasta la fecha, esto que ven en signos de interrogación es el Sistema Integral de Gestión y Seguimiento, que está haciendo la ADIP, la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Se ubican a la agencia? Bueno, la agencia, y aquí hay todo un tema de si eso le toca a la agencia o le toca a la Comisión de Reconstrucción, y se tiran un poquito la bolita entre unos y otros, pero en teoría debería de haber un sistema, y ese sistema pues todavía no está listo, o sea, lleva 1 año, 4 meses, ya decimos, sin estar listo. Y ese es el sistema que en teoría debería de publicar ya de manera automática y en tiempo real, etcétera, los datos. En el plan de entregas de la DIP, de la agencia, aparece como febrero, y pues es febrero y todavía no estuvo. Entonces también un tema es la exigencia de este sistema. Si le damos la que sigue. Otra más. Hoy no se ve mucho, pero bueno, vamos a enseñarles estas tablitas, y está en nuestra página web. Todo lo que hemos estado pidiendo, lo hemos estado pidiendo, y acá ven las fechas por oficios y diciendo, bueno, se debe publicar esto, se debe publicar esto de manera proactiva. Y pues hay pedazos que están, o sea, solo la primera, pero todos los demás están a medias o de plano no están. Esto que les contaba del atlas de riesgo, los censos de daños. Por ejemplo, si un edificio de estos de oficinas, no sé si se acuerdan, estos que estaban sobre Medellín, o el de Metro Etiopía, es un edificio de oficinas que pues se le cayó o se desplomó por completo o se cayó, pero no es vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es sujeto a reconstrucción, no es sujeto a que la Comisión de Reconstrucción lo atienda, pero es un edificio pues ahí vacío, cascarón. Digo, incluso que tenemos varios, no sé si han visto este de la Campestre Churubusco, desde 1989, o sea, del temblor anterior, tenemos muchos de estos edificios cascarones que se dejan ahí abandonados, no se les hace nada, y pues siempre decimos, en el siguiente temblor son sujetos a que se vayan a caer, o sea, de a de veras. Entonces, esos queremos saber dónde están, cuál es su atención, digamos, cuál es obviamente el riesgo de que se caigan o no, si se van a demoler, si no. Esos son muy importantes que estén en este censo de daños, y es diferente el censo de daños que la base de reconstrucción, porque reconstrucción solo es vivienda. ¿Sí queda claro esto? Entonces, uno de los temas es todos estos que son edificios o construcciones dañadas que no son sujetos a la reconstrucción y pues que están ahí sin atención. Si le damos la que sigue, igual no se va a ver mucho. Y el Estado también para los beneficiarios de la reconstrucción. Ha estado sucediendo mucho pues que las personas, los barrios de Xochimilco, cuándo me atienden, cuándo vienen, cuánto me toca, cuál es la empresa que me toca, cuál es el proyecto. O sea, la verdad es que viven en mucha incertidumbre. Han pasado ya 2 años y medio y bueno, se les ha pedido una cantidad de papeles inmensa, han dado vueltas por muchas oficinas de gobierno
y siguen con muchísima incertidumbre. Entonces también ahí pedimos, si le das a la que sigue, pedimos pues información, digamos, para ellos. Hay una sección de este supuesto sistema que no se ha terminado, donde uno debería de poderse meter como ya sujeto a la reconstrucción, poner tu número de caso y poder saber en dónde está del procedimiento. Este sistema todavía no funciona, entonces la gente pues no sabe qué hacer, de pronto se entera que hay una asamblea, viene un monitor y nos va a decir, pero ese día me tengo que ir a trabajar, no pude estar en la asamblea, y pues sigue sin poder tener información. Si le das la que siga. Y finalmente el tema de los fondos públicos. Entonces la primera es la información de la ciudad, de interés público de la ciudad, como esta que les decía, de las grietas, de los daños. La segunda es la información de los beneficiarios, de lo que les toca, el derecho que les estamos otorgando toda la ciudad a su reconstrucción. Y el tercero es los fondos públicos. ¿Qué está pasando? Si le das a la que sigue, ¿qué está pasando con los fondos públicos? Y ahí, pues si se fijan también, no están publicadas las reglas de operación, los acuerdos. Hay un archivo que se los vamos a enseñar, donde sí se va diciendo, estos son los recursos comprometidos, y lo que sale luego en las redes sociales de la Comisión de Reconstrucción de inauguramos, rehabilitamos, damos el banderazo de salida, pusimos la primera piedra. Son muchos de estos ya recursos comprometidos, pero está muy desactualizada esta base. No es en tiempo real, entonces me parece que la última vez que la vimos, o Laura me corregirá, en mayo, ¿no? Aparecen los últimos datos, mayo del año pasado, ya y no se ha actualizado. Y además también, pues hay mucho como desigualdad en términos de a quién se le va a dar cuánto. En teoría hay una regla que se reconstruye en 65 metros cuadrados, esa es la regla, digamos, del programa de reconstrucción, pero pues hay edificios con departamentos de 120 metros, entonces, ¿qué pasa con estos 65? Se les sube a los 120, se hacen más chiquitos y se quedan de 65. Hay otras que en la zona unifamiliar, que son varias familias viviendo en una especie de conjunto familiar, pero solo se va a reconstruir una casa de 65 metros. Entonces, todo ese tema de cuánto dinero le toca a quién es complejo y no está transparente. La que sigue. Y ya, bueno, hablando, y se las vamos luego a dar ahorita que nos sentemos, pero tenemos en nuestra página web un poco esto de dónde está la información, los links a los distintos lugares, y hay sobre todo, además de las bases de datos que el Info nos va a proporcionar ahorita, estas 20 bases de datos que ya las pusimos en una carpeta con SocialTIC, hay dos portales. El portal de la reconstrucción, que es, digamos, el oficial de transparencia proactiva de la Comisión de Reconstrucción, y luego la agencia digital empezó a subir en datos abiertos otra base de datos. Lo que creemos, pero va a ser parte del ejercicio, es que no coinciden. Entonces, incluso la información oficial de ambas agencias es diferente. E incluso dijimos, bueno, ¿y por qué nuevos lugares de bases de datos? No, es que no nos ponemos de acuerdo y es que el sistema, entonces hay todo esto que hay que hablar. Y luego tenemos, y Laura aquí, ahorita la voy a presentar, pero Laura hizo otra basecita de datos de lo que viene en el Facebook de la Comisión de Reconstrucción. Y entonces va el comisionado y sale en el Facebook que tal edificio y que tal inmueble. Y lo que creemos, pero será analizarlo con ustedes, es que eso del Facebook y de las redes sociales tampoco coincide con estas bases de datos oficiales. Entonces aquí es donde necesitamos, pues eso, empezar a hacer estos cruces y información consolidada. La que sigue. Y bueno, lo que tenemos un poco también explicativo, como sí está complejito, no mucho, pero complejito, es que hicimos varios manuales de la reconstrucción, en particular este morado, y está ahí también la página web donde se pueden descargar. Te explica esto, qué es un cuadrante, qué es un monitor, cuál es el proceso
de asignación del proyecto, de la empresa supervisora, la empresa constructora, la empresa fiscalizadora. Y el rojo, el de la reconstrucción para volver a casa, es un poco también para los que son sujetos a derechos de la reconstrucción, sepan cuáles esos distintos pasos. Incluso viene ahí hasta en la parte de atrás una especie de bitácora para que apunten quién es su notario, quién es su monitor, quién es su empresa reconstructora, etcétera. Y el tercero, bueno, este es el primero, es pues una investigación así muy al aire que hicimos. Nos falta muchísimo para trabajar esto y ojalá también a alguien le interese porque hay mucho. ¿Cómo hacemos prevención del riesgo? Y esto es esta acción transformadora de poner en orden las cosas, ¿no? De tener tus documentos en orden y en línea, de tener un seguro, de darle mantenimiento a tu edificio, de cómo saber consultar el atlas de riesgo y saber dónde comprar, qué seguro comprar, dónde rentar. Hay muchísima gente que nos pregunta, oye, este edificio, ¿tú sabes si estaba dañado? Porque está a muy buen precio, está buenísima la renta y como que no me explico por qué está así. Y hay mucha gente, pues sí, que los dueños les hicieron una manita de gato, le pusieron yesito a las grietas, y ya, lo están vendiendo, lo están rentando. Hay lugares y hemos hecho recorridos donde incluso todo el edificio se renta, hay muchos letreros de se renta y nos decía alguien con todas las razones que es la gente que el día del temblor lo vio cómo se movía, cómo se cayeron las cosas, cómo quedaron las columnas, etcétera, y se fue, pero pues el dueño le da la manita de gato y lo puede volver a rentar. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de todos estos edificios, lugares que son inseguros, uno, que se les dé, o sea, y no es que todos se tengan que tirar, también hemos aprendido mucho esto con ingenieros y arquitectos. No quiere decir que todos tengamos que tirarlos y reconstruirlos. No quiere decir que todas estas casas también de 2 pisos que de pronto se convierten en 6 estén mal. Puede ser que si se hace un buen proyecto de rehabilitación, de reforzamiento, puedan ser muy seguros. El tema es eso, es que no tenemos información y a nadie a veces le conviene darnos esta información y por eso es un tema de interés público tenerlo. Entonces, este es un manualito que hicimos de cuáles son el ABC de este proceso previo de los riesgos y de que no nos vuelva a pasar lo mismo. La que sigue, creo que aquí ya terminamos. Bueno, son algunas conclusiones que se las dejaremos ahí en el grupo a trabajar, pero nos importa mucho que la Comisión de Reconstrucción haga su trabajo con transparencia proactiva, no solo con sus obligaciones, sino publicando mucha de esta información y que entre oficinas se hablen. Por ejemplo, esto de el mapeo de las grietas de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, que se lo pasen a la Secretaría de Gestión de Riesgos, que lo suban al Atlas de Riesgo y no que se quede por ahí en un escritorio de un académico que es súper bueno, famosísimo, pero que no conocemos nadie eso, ¿no? La que sigue. Bueno, y lo que queremos hacer ya en términos de ponernos a trabajar son 3 cosas. Uno, sentarnos a revisar las bases de datos y los documentos y tal vez en grupo nos pondremos de acuerdo quién revisa qué. Tratar de empezar a consolidar esto de qué aparece en redes sociales, qué aparece en un portal, qué aparece en otro, dónde está lo de la DIP, lo del Instituto de Seguridad de las Construcciones, lo de la Comisión de Reconstrucción y tratar de empezar a tener una sola base de datos más limpia, más coordinada. Y el tercero que nos importa mucho es encontrar también omisiones, inconsistencias y análisis de esos datos para poder decir si está habiendo transparencia proactiva o no y poderle hacer incluso recomendaciones muy precisas a todos los comités y comisiones en los que estamos sentados y con ustedes llevar estas recomendaciones a decir, híjole, el 80% está vacío o no tiene notario o no está esto, o sea, con datos más consolidados y que creo que, o sea,
es difícil, hay buena disposición, hay buen diálogo, pero también uno tiene que entender pues, que el gobierno de pronto quiere dar resultados de ya quiero entregar obras, y esto de los datos y de las bases y de las web no me deslata, ¿no? Entonces sí tenemos que darle lata, sí tenemos que estar exigiendo, porque estas bases y estos datos es lo que nos da pues, el futuro, ¿no? El futuro de cómo dejamos la ciudad post-reconstrucción, ¿no? ¿Cuántos edificios se reconstruyen? ¿Cuántos quedan por reconstruir? ¿Cuántos quedan sin atención? Y esa es información que nos importa muchísimo. Creo que ya, ¿no? De la última, sí, ahí estamos. Pues esa es la tarea a las que los queremos invitar, las queremos invitar y ponernos a chambear, ¿no? Está Laura, levanta la mano, de Laura Freyermuth de Ciudadanía, que ella conoce muy bien las bases de datos. Del lado del info tenemos también un link y alguien responsable, ¿no? Sí, del lado del info está Aldo Trapero, bueno, también por acá está Sonia, Soledad, en fin, pero quien lleva la parte de evaluación de transparencia es Aldo Trapero. Entonces, se me había olvidado comentar que justo estamos también en proceso de evaluar la información de 2019. Estamos justo ya en ese proceso. Entonces, las evaluaciones que van a trabajar ustedes, las bases de datos, es sobre información de 2018 y del primer semestre de 2019. Entonces, ya la información anual completa la estamos ahorita justo evaluando de los sujetos obligados de la ciudad, entre ellos la reconstrucción. Entonces, nada más para darles ese contexto. Y aquí Stephanie Jiménez, Stephanie levanta la mano, nos va a ayudar también como a recopilar y a documentar todo este proceso para justo ya hacer el documento y que hagamos estas recomendaciones. Pues hasta ahí.